Al contrario, gracias por la invitación. Me siento muy honrada de estar aquí. La verdad es que espero aportar un poco, pues, de lo que ha sido mi experiencia y pues, desde luego agradecer a Multigremial FACIR, ustedes todos hermanos chilenos que son, pues, los que mantienen el orden, ¿no? Respetan la ley. Es vital su participación en este momento, siempre desde luego, pero en este momento en el que estamos en esta vorágine, eh, todos en este mundo global, pues es fundamental su conocimiento, fundamental la experiencia que tienen todos ustedes y desde luego importantísimo que podamos también pues tener esta intercambio, ¿no? A mí me gustaría pues también conocerlos, saber de ustedes, aprender de ustedes, porque todos nos necesitamos en estos momentos. Y pues agradecer muchísimo al presidente de la asociación, a don Pedro, a don Carlos Fica y a Francisca Morrison, que nos hemos hecho amigas en la distancia, quien me pues contactó con ustedes y con quien estoy muy agradecida. Y a mi profesor y amigo Ricardo Ramírez, un saludo por allí, estimado profesor Ramírez, que nos ha ayudado muchísimo y que ha puesto pues el tema del arte digamos, en esta radiografía, ¿no? En este mapa de lo que es la batalla cultural y de la guerra espiritual que estamos viviendo. Pues bueno, yo le decía hace ratito a Ricardo también que yo no sé mucho en lo que pueda aportar, pero hay una frase que dicen siempre, ¿no? Y que se ha hecho como muy famosa acá en México, sobre todo en el mundo empresarial, dicen, nadie es indispensable, ¿no? Y pues nosotros pensamos al revés, todos somos indispensables, aunque tengamos pues diferentes nacionalidades, diferente edad, ¿no? Diferente profesión. Todos somos indispensables en esta batalla porque si no, pues Dios para qué nos hubiera puesto aquí, ¿no? Si no somos eso. Entonces, pues yo les voy a platicar un poquito sobre mí y sobre lo que es digamos, la batalla cultural y la guerra espiritual que desde mi humilde persona he vivido y por qué nace Batalla Veritas y por qué creemos que es tan importante que todos y cada uno de nosotros llevemos a cabo acciones, desde luego ordenadas con Dios como nuestro principio, nuestro centro, nuestro fin, porque sin Él no vamos a poder librarla. Yo, pues bueno, como decía don Carlos, soy mexicana, de familias muy antiguas, mexicanas, de origen español, por eso soy hispanista, pero sobre todo católica. Esa es nuestra identidad, ¿no? El ser católicos. Y hace unos días, unas personas aquí en México, en donde todavía este tema, desgraciadamente hay poca gente que está despertando, poco a poco despiertan más y se van interesando, pero pues bueno, somos políticamente incorrectos, como ustedes saben, y más que ya vieron el tema de Agenda 2030. Y me decían, ven a platicarnos qué es lo que estás haciendo en Batalla Veritas, porque subí alguna publicación de un curso que tenemos ahora que se llama La Virtud, un campo de batalla inesperado, que nos está dando un chico muy joven, español, Juan Ángel Soto, en Batalla Veritas. Y entonces fui a casa de estas personas que son de un nivel socioeconómico muy alto, pero de un nivel cultural realmente pobre, ¿no? Y que es lo que refleja realmente lo que quieren hacer con nosotros, ¿no? Que la gente de todos los niveles económicos, pues no tengamos identidad, no tengamos recuerdo, no tengamos cultura, no tengamos, pues bien, es la memoria, ¿no? De dónde venimos y, por supuesto, desterrar del todo a Dios, ¿no? De nuestra vida, como si fuéramos nosotros los omnipotentes, ¿no?
Y entonces, bueno, pues fui y les comento esto porque me llamó la atención que les pregunté, bueno, ¿y nosotros de qué cultura somos? Y nadie me supo responder. Desgraciadamente en México vivimos muy cerca de Estados Unidos, ¿no? Hay un dicho que dice, pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Y es verdad, es verdad. Realmente, pues México ha tenido esa desventaja que para los liberales y para los, pues bueno, la gente que nada más está buscando el capital, es una gloria, ¿no? Estar cerca de Estados Unidos. Ahora ya veremos qué pasa. Ojalá que vayan poco a poco entendiendo, ¿no? Que eso no es la meta. Y entonces no me supieron responder estas personas y yo decía, bueno, es que nosotros venimos de una cultura cristiana. Y yo creí que me iban a despedir del café porque parece que ser cristiano es el pecado más grande del mundo, ¿no? Que no podemos hablar de nuestra fe, que no podemos hablar de nuestra cultura cristiana, de nuestra civilización. Y entonces una me dijo, pues mexicanas. Y dije, ¿mexicanas cómo? No, pues mexicanas, así como somos, ¿no? Además, no pueden argumentar que eso, creo que es una cosa que tenemos que aprender a hacer todos, ¿no? Argumentar por qué, saber la historia, saber de dónde venimos, eh, acercarnos a las lecturas que realmente tengamos que leer, porque hay mucha basura. Y me dijeron eso, ¿no? Pues mexicanas, mexicanas ¿cómo? ¿Mexicanas de dónde? Pues mexicanas así como somos. Entonces es como un poco desde la independencia para acá y ya no hay memoria para atrás. Entonces empecé a hablar, ¿no? De la hispanidad, empecé a hablar de la cristiandad, y yo les decía, imagínense lo que era antes, la Nueva España, imagínense lo que era antes, pues todos los reinos, ¿no? El de La Plata, el de Perú, eh, éramos una potencia mundial. Qué qué raro que sepamos tan poco de nosotros. Yo, si me preguntan historia de Chile, pues sé muy poca. Si me preguntan historia de, yo qué sé, de El Salvador, pues tampoco, ¿no? México tiene esa característica tristísima que miramos hacia arriba, en vez hacia arriba, pero hacia arriba, hacia el Estados Unidos, en vez de hacia arriba, ¿no? Como veíamos antes. Entonces, esto lo comento porque creo que es un síntoma eh, que nos han quitado esa memoria, ¿no? Nos han quitado de dónde venimos, cuál es nuestro signo, la cruz. La cruz es nuestro signo. Entonces, la importancia de defender nuestra civilización, nuestra cultura y desde luego nuestra fe, ¿no? Eh, yo estuve trabajando muchos años, les platico un poquito de mí rápidamente, que es lo menos importante, pero pues es de donde parte mi experiencia, en donde me encontré con la batalla cultural, que a mí me parecía, o sea, batalla cultural, ¿qué es eso, no? O sea, yo no entendía, me parecía extraño, pero muchos años antes, yo estuve trabajando en varias asociaciones, que aquí en México le dicen de la sociedad civil. Te digo, bueno, y si no es, si es sociedad, pues es civil, ¿no? O sea, bastante, eh, se repite bastante, pero siempre como que tuve esa intención, ¿no? De trabajar en lugares en donde hubiera pues cierta humanidad, ¿no? Y en estas asociaciones, pues que eran originalmente apostolados católicos, pues dejaron poco a poco de serlo y yo me topé con eso en ese momento. Entonces, pues yo realizaba diferentes trabajos de relaciones públicas, de atención a medios de comunicación, organizaba mesas de diálogo, ¿no? De temas interesantes que pudieran estar, sobre todo enfocados a la formación de las personas que trabajaban en la organización o de los beneficiarios. En fin, hice una serie de labores, pero a mí me llamó la atención en el año, en el 2000, ya se me van las fechas, pero ha de haber sido 2002, 2003,
que en una de estas asociaciones que venía digamos, de esa cultura, de nuestra cultura, un día estaba haciendo yo un escrito y me dijeron, quita la palabra caridad. Dije, ah, caray, ¿cómo voy a quitar la palabra caridad, no? Claro, pues bueno, la filantropía vino a quitar, ¿no? La acción de la iglesia eh, sobre los temas de atención al otro, ¿no? Al prójimo. Pero ya no les gustaba la palabra caridad. Y yo decía, qué raro, si antes sí la ponían, ¿no? Y hay una asociación muy famosa que, por cierto, se inspiró en una asociación de Chile, es el Teletón, y el Teletón México, pues bueno, digamos que la frase que tenían para transmitir lo que ellos eran, eh, llevaba la palabra amor. Y el presidente de esta asociación recibió una serie de críticas terribles por el año 2006, 2005, que por qué ponía la palabra amor, ¿no? Que se creía de lo que iba a ser de lo que va a ser el amor, ¿no? Más bien de lo que es el amor. Y la verdad es que me llamó muchísimo la atención y dije, bueno, no dejan caridad, no dejan que pongamos la palabra amor. Y después empezaban a cambiar las palabras, ¿no? Bueno, va a haber una reunión para matrimonios, vamos a quitar la palabra matrimonio, vamos a poner parejas, porque tenemos que respetar, ¿no? Vamos a poner la palabra, pues no sé, iban poniendo, reemplazando las palabras, ¿no? Y ya cuando salgo de estas asociaciones me llaman a otra a dirigirla, que era una asociación pues para ayudar a las mujeres que estaban pues en comunidades muy pobres y que según esto vivían temas difíciles de violencia y que había iniciado como un apostolado. Pero poco a poco, pues esta asociación se fue separando de esta congregación, digamos, religiosa y se fue haciendo cada día más, pues, secular, ¿no? Y en esta asociación, cuando yo llego, veo que hay un problema enorme en los escritos. Era una mezcla, ¿no? Era como tirar gotas de veneno en la verdad, ¿no? En conceptos que eran verdaderos, pero que iban destruyendo poco a poco. Y me llama mucho la atención que en esos años en que estuve trabajando ahí, cada vez era más perceptible esto, pero cada vez se hacía más violento. Entonces, pues yo que era, bueno, la que dirigía esta asociación, pues yo la mayor parte de mi tiempo me la pasaba corrigiendo los escritos, porque se iban infiltrando estas ideas, ¿no? Entonces empezaron a hablar del género, de la violencia de género, y yo ya había oído hablar, ¿no? De todo este tema de la ONU, de las cumbres, ¿no? Que llevaban a cabo, pero ya sabía un poco más, pero no como ahora, gracias a Dios, he aprendido, ¿no? Que creo que todos cada día hemos aprendido más sobre esto porque nos pillaron desprevenidos. Y hablaban del género y yo decía, no, el único género es humano, ¿no? El género es el género humano. Y somos hombres y mujeres. Es sexo femenino y sexo masculino. Es la biología, la ciencia. Ese es el orden natural, como estamos construidos, ¿no? Por la ley divina, por Dios. Desde luego, bueno, ya de Dios no se podía hablar. Desde luego tampoco se podía hablar de la vida. Me quitaron la palabra vida. Y yo dije, ¿por qué quitas la palabra vida? No, porque no sabemos, hay que respetar. ¿Cómo que hay que respetar? ¿No? Entonces, en toda esta, pues, experiencia, que fue la verdad muy difícil, yo veía que se imponían los derechos como berrinches. Aquí decimos en México los berrinches, ¿no? El capricho. ¿Por qué? Porque lo digo yo. Porque si yo quiero ser una jirafa, soy una jirafa. Porque si quiero ser yo no sé, lo que ustedes quieran, ¿no?
una niña de 5 años, como ya sabemos estas, pues, cuestiones de transgéneros, ¿no? Que existen. Entonces van quitando lo que es real, lo que es, lo que estamos viendo. Es que aparte es como, seguramente lo habrán visto, ¿no? Es atentar de verdad contra la verdad y contra la inteligencia y el sentido común, ¿no? Y entonces es cancelarte, es callarte. Yo viví igual persecuciones adentro, se me metieron biofeministas, que eran una cosa espantosa, eh, gente muy ya trastornada, ¿no? Y después dije, esto me sirvió, o sea, me sirvió desde luego para entender la maldad que estábamos viviendo y todo este desorden, el atentado, ¿no? A la verdad, al bien, a la belleza y el atentado a uno mismo, ¿no? Porque yo me sentía totalmente acorralada, tanto que llevaba mi agua bendita y la rociaba y trataba, ¿no? De hablar con gente que pensara un poco igual que yo para tratar de parar las cosas y fue realmente muy difícil. Eh, Esto creo que fue una experiencia que me marcó muchísimo, pero gracias a Dios yo ya había tenido algunos estudios, la verdad es que no soy especialista en absolutamente nada, eh, pero gracias a mi familia, ¿no? A la educación que recibí, en donde se va transmitiendo, ¿no? La moral, que por cierto era una palabra prohibida. La moral no. De moral no vamos a hablar. Aquí en México se dice a la gente como que lo catalogan como mocho, es el que es muy religioso, ¿no? El que es retrógrado, el que es radical, aquel que es irracional, totalmente irracional, porque cómo le piden a Dios y como si Dios fuera mágico, ¿no? Y empiezan con este tipo de frases tan absurdas y tan groseras. Y yo ya tenía ciertos estudios en filosofía aristotélico-tomista, había tomado algunos diplomados, me había interesado pues también en leer, ¿no? Y yo creo que eso fue aquí no hay cancelación, ¿verdad? Un pinchazo muy importante que que me protegió de muchas cosas, de saber eh, distinguir que estaban las cosas mal. Entonces dije, esto es, la gente no sabe filosofía. Entonces, pues bueno, la gente no sabe filosofía, no va a saber nada, no va a saber historia, no va a tener eh, un orden, ¿no? En el pensamiento y eso nos va a ir alejando cada vez más de Dios. Entonces, pues bueno, como les digo, esa experiencia me marcó mucho. Después vino el encierro universal y el secuestro universal que vivimos y empecé a buscar. Yo ya había visto algunos libros bueno, libros no, sino videos de Agustín Laje, ya lo había conocido aquí en México, había leído su libro. eh, y yo decía, este chico dice lo que yo pienso, ¿no? Y poco a poco pues fui despertando y se va armando también como dentro de uno mismo. eh, es un proceso en el que también hay miedo a quedarse solo, en el que hay miedo a ser señalado, eh, en fin, ¿no? Todo esto que creo que todos hemos vivido en mayor o menor medida, según la virtud de cada uno, eh, pero fue una escuela, ¿no? Para entender que lo que hacía falta era entender nuestra historia, saber de nuestro origen y volver a poner en el centro a Dios, no al hombre, a Dios. Todas estas corrientes, ¿no? Que nos han llevado a todo esto, el liberalismo, el modernismo, el feminismo, ¿no? La misma democracia. Eh, yo también viví, pues, como muy fuertemente la parte política en mi familia. Mi abuelo fue fundador del Partido de Acción Nacional, que según esto se decían de derecha, ya en los años 70 ya no existía realmente la doctrina política de Acción Nacional que se había fundado en la doctrina social cristiana. Y,
y pues desde hace muchas décadas desapareció. Y es porque igual actuaron de la misma forma, ¿no? Se fueron infiltrando ideas y después ya era un político de centro derecha y bueno, ahora ya sabemos como en todas partes es la política de la derecha cobarde, ¿no? De aquello no quedó nada. No quedó nada, se olvidaron de sus fundamentos, se olvidaron de sus principios, igual que la sociedad entera. Y pues habrá alguno que otro por ahí medio listo, pero que hace falta mucha formación para poder argumentar y para poder defender lo que es nuestro, porque ellos nos llevan la delantera en todo esto, ¿no? Eh, toda la izquierda, ¿no? Cómo se ha organizado, sea ahora que, bueno, pues en Chile estuvo Nicolás Márquez, lo que está viviendo el pueblo chileno, que nos duele enormemente en México, a los que ya sabemos un poco más de la historia de Chile, que sabemos lo que ustedes están padeciendo, con un régimen verdaderamente aterrador. Es que esto es peor que, no sé, o sea, que es que no tiene palabras lo que está pasando, ¿no? Porque es por todos lados, es la destrucción, ¿no? De la familia, justamente, de la fe que están escribiendo ahí, de su patria. Eh, yo supongo que casi todos los que están aquí son retirados. Es muy importante el trabajo de ustedes. Es una de las cosas que yo siempre oí en mi casa que se criticaba en los años 80, 90, ¿no? Había un slogan, como dicen en inglés, eh, que salía en la televisión en la época del presidente nefasto Echeverría, Luis Echeverría Álvarez, que decía, la familia pequeña vive mejor. Y eso era promovido para que no hubiera hijos. Y promovían los anticonceptivos y cuídense, y que porque somos muchísimos. Y supongo que también ya les habrán platicado, ¿no? De la Agenda 2030, como es, lo que quieren es despoblar. Somos una plaga de ratas. Y vuelvo un poco al tema de la historia y de nuestra identidad. Eh, aquí quitamos a Dios del centro, quitamos a Dios de nuestras vidas y lo estamos pagando. Lo estamos pagando. Y por eso es una batalla no solo cultural, es una guerra espiritual que vamos a tener que librar todos, ¿no? Pero decía esto de la familia pequeña, porque a mis padres les enojaba muchísimo. Y también había un enojo, un enfado muy grande en mi casa porque se hacía menos al viejo, al hombre de edad, ¿no? Ay, los viejitos, pobrecitos, los abuelitos, no, cuando son los más sabios, cuando son los que nos enseñan, cuando son los que tienen la mayor experiencia. Yo ahora que me quedé sin trabajo, resulta que ya soy muy vieja, yo tengo 53 años y llevo 2 años enviando currículums, preguntando y no lo van a creer, pero el máximo de contratación es de 45 años. No contratan de más años. Ya eres inservible, ¿no? Para el mundo del trabajo. Entonces, ¿cómo van acortando, no? Más bien, sí, al ratito ya los de 14 años van a ser viejitos, yo creo, ¿no? Eh, y, y me llamó mucho la atención. Dije, bueno, encima estos sinvergüenzas, que ya sabemos quiénes son, están acortando la edad, están denostando al viejo, están denostando al que tiene mayor experiencia, están echando fuera a los que son los que nos pueden enseñar y ponernos en orden. Entonces vuelvo a la frase, ¿no? Somos indispensables todos y ustedes más que nadie. La gente que ya está retirada, pues estará retirada de su trabajo diario, ¿no? De ir, de correr, pero retirada de educarnos a los demás, no, nunca. Son los sabios los que nos tienen que enseñar, son ustedes. A los que tenemos que escuchar son ustedes. Y, y pues volviendo al tema de las organizaciones, eh, en el tema de la pandemia, que como les comento me quedo sin trabajo, yo viví un tema espiritual, ¿no? Que yo creo que muchos de nosotros
lo comentaba yo con mis amigas, con mis primos, ¿no? Con la gente cercana, pasa algo en el alma, pasó algo en el alma. Nos encerraron, nos taparon la boca, nos pincharon, ¿no? O se pincharon o nos obligaron a pincharnos, como sea. Eh, y otros, pues, la pasaron muy tranquilos, ¿no? Creo que el encierro también trajo bienes. Y en mi persona, yo ya traía, pues bueno, esta inquietud, encontré un diplomado, lo empecé a estudiar, en donde, pues todos mis profesores son los que ya son profesores de Batalla Veritas, entre ellos, pues Pablo Muñoz Iturrieta, desde luego Ricardo Ramírez, que está aquí, Cristian Rodrigo Iturralde, en fin, todas estas personas valientes, ¿no? Mamela Fiallo, todos los que están, yo digo, bueno, es que de verdad han sido heroicos. Su papel ha sido heroico, Horacio Justo. Y pues fue impresionante, ¿no? Todo lo que aprendí con ellos y durante el año pasado yo dije, tengo que hacer algo por mi país, porque yo nada más hablaba con argentinos, con chilenos y con españoles. En México era como una cosa, una cegazón terrible. Ustedes despertaron antes y México tiene una obligación enorme con todo el continente y sobre todo con los hispanoamericanos, ¿no? Iberoamericanos. Siempre como que, son los que están cerca de Estados Unidos y los que les va mejor económicamente, aunque Chile en eso era siempre mucho mejor que nosotros, ¿no? Y también en la cultura, ¿no? Creo que ustedes perdieron mucho menos de ustedes y por eso les están pegando durísimo, porque México perdió muchísimo. Nos volvimos el patio trasero de Estados Unidos y desde luego como una especie de gringos, como una imitación de gringo, ¿no? Muy desagradable en muchas cosas, de una imitación terrible en la política, en la forma de vida, ¿no? Y pues bueno, yo dije, ¿con quién voy a hablar aquí, no? En México no puedo expresarme con nada. Entonces empieza de esta batalla cultural que empecé a entender qué es lo que estábamos librando, qué es lo que estaba pasando. Dije, yo con mis hijos no se meten y tengo que hacer algo. Por mi familia, por mi patria, por mi fe, como decían muy bien en el chat, ¿no? Y empecé a conocer gente fantástica y en este diplomado, pues bueno, había algunos mexicanos que dije, bueno, bendito Dios, empezamos a hacer estas redes, ya nos conocemos muchos en persona, somos amigos, y llega el silencio y el desierto a mi vida. Y el silencio y el desierto ayuda a que nos encontremos, cuando nos sentimos solos, ¿no? Cuando nos sentimos totalmente incomprendidos y que algo va pasando. Y dije, yo tengo que volver a Dios y tengo que volver a poner a Dios en mi vida porque sin Él no puedo hacer nada y entre tanto trabajo lo hice a un lado, entre tanta ocupación lo hice a un lado. Dejé de hacer oración, dejé de rezar mi rosario y dije, tengo que volver a Él y decirle que Él es mi jefe. Mi jefe es Dios y Él es el que manda. Y viene toda una cuestión, pues sí, de un proceso espiritual en el que creo que muchos hemos estado y que ojalá todos lo estén en ese sufrimiento, ¿no? En esa incomprensión, pero también bellísimo. Y entonces le dije a nuestro Señor, pues bueno, no encuentro trabajo, tengo 3 hijos, tengo que sostenerlos, tú eres mi jefe. Y empecé a escribir en enero de 2022 y dije, yo tengo que hacer algo, primero porque Dios lo merecen mis hijos y lo merece mi patria. Y México está perdido. Y teniendo a la Virgen de Guadalupe aquí, no podemos hacer menos que darle el lugar que merece tener. Y pues fue una cosa muy simple y aquí ya paso nada más para platicarles un poquito de lo que Dios puso en mis manos, porque yo soy un instrumento como todos nosotros
perfectible, pero totalmente imperfecto, ¿no? En el camino a la perfección, en la conquista de, pues, de las virtudes, ¿no? De que tenemos que practicar, que tenemos que recuperar, porque esa es otra palabreja, los valores es la palabreja que nos quisieron imponer para quitarnos la palabra de la virtud. Y nace Batalla Veritas de una forma muy, muy curiosa, porque lo escribo en enero de 2022 y toqué puertas. Y pues bueno, yo ya estaba en acuerdo con una organización incluso religiosa, y pues ya sabemos cómo está también, ¿no? El tema en la iglesia, porque estos son momentos terribles en los que tenemos que tener mucha caridad, mucha comprensión, pero mucha valentía para decir las cosas también, con prudencia, con amor, pero con valentía. Y me dijeron, sí, lo veremos, y así me llevaron 9 meses hasta que dije, perdón, a mí ustedes me están entreteniendo y allá afuera hay gente que necesita oír esto. Necesitan oír a los que yo escuché, a los que sí saben. Yo soy buena para organizar congresos, para organizar cursos, para tener a la gente informada, contenta, ¿no? En lo que yo pueda ayudar, en lo que yo pueda proporcionar desde mi humilde talento, ¿no? De poder organizar esto, pero yo tengo que juntar a los que saben, a los que realmente saben, a los que me están diciendo a mí lo que está pasando, y cuando me lo dijeron y yo lo entendí, dejé de estar sola y me sentí fuerte. Fue un proceso bien difícil y se los confieso porque yo decía, ¿qué voy a hacer? A mí no me gusta salir en fotos ni me gusta hablar. Soy muy mala exponiendo, solamente hablo del corazón. Yo no tengo mucho conocimiento, apenas un barniz, ¿no? Como decía mi mamá, apenas un barniz, pero mi centro es Dios. Y dije, se acabó. Yo con ustedes mucho gusto, pero aquí se terminó y yo lanzo Batalla Veritas sola. Y dije, a ver cómo le hago, a ver cómo lo constituyo, a ver qué pasa. Y una amiga mía, María Julia Vargas Svert, que ella es española, nacionalizada mexicana, es valenciana, lleva 40 años aquí en México, que nació en 1943 y que es mi mejor amiga, mi hermana, mi madre en muchos momentos. En muchos momentos yo soy su hermana mayor y también la regaño, no se crean. Las dos ahí tenemos una amistad increíble, ¿no? En la que compartimos cosas, pero que he aprendido de ella, sobre todo el valor que tiene ser valiente y ser generoso, y sobre todo humilde. Y pues esta mujer maravillosa me dice, eso que tenías, yo lo quiero ver. Ella tiene una serie de escuelas aquí en México de formación profesional y lleva 40 años, bueno, siendo empresaria. Perdón, voy a bajar la luz. Y, y me dijo, quiero verlo, ¿no? Y ella fue la que me enseñó desde antes que mis profesores a ver las cosas desde otra mirada. Y ahora con eso voy a terminar al final. Y me dijo, quiero ver esto. Le platiqué y pues bueno, de repente me dice, ¿cómo le quieres poner? Porque yo lo quiero hacer contigo. ¿Cómo se va a llamar este proyecto? ¿Ya? Estuve diciendo, yo necesito saber la verdad. Yo no me trago lo del bicho, yo no me trago lo de los pinchazos, yo no me trago lo de los encierros, yo no me voy a creer el cuento de que se va a acabar ahora el mundo porque estornudamos. Esto tiene un trasfondo, ¿no? Y como que fue un proceso que fue increciendo de decir, esto no es verdad, ¿no? Además, ya sabiendo quiénes son, ¿no? Cómo se manejan, la historia, de dónde viene, que si el Banco Mundial, que si el Foro de Davos, que si Kissinger, que si Margaret Sanger, todo lo que yo había aprendido, ¿no? De los que saben. Y entonces me dice mi amiga, bueno, ¿cómo le quieres poner? Y yo le dije Veritas.
porque nuestro Señor es el camino, la verdad y la vida. Y me dijo, ¿Veritas? Le digo, sí. Y me dice, batalla. Entonces le pusimos Batalla Veritas, porque estamos en una batalla, realmente todos lo sabemos. Y constituimos Batalla Veritas, que es una plataforma de formación integral en donde defendemos los valores de la cristiandad y de nuestra civilización. Fue complicado porque aquí, como saben, en todo hay también, pues bueno, limitaciones, ¿no? Y las ONGs, las organizaciones sociales, como les dicen, pues bueno, que no tengan un contenido religioso, todo es así, ¿no? Si no eres religioso o si no eres una religiosa, pues bueno, ¿cómo vas a constituir algo religioso? Y dijimos, no nos importa. Nosotros somos una empresa de formación que defiende la civilización cristiana y de Occidente. ¿Y eso quién nos los va a debatir? Hasta el momento no he tenido ningún problema, quién sabe más adelante. Y en el camino, Cristian Rodrigo Iturralde, que es un queridísimo amigo, también amigo de Ricardo, eh, yo pasé por una situación muy difícil, que bueno, no vale la pena mencionar, pero con una persona que se estaba dedicando también a esto, ¿no? A la batalla cultural. Y le hablé a Cristian, le platiqué y me entendió perfectamente y me dijo, pero tú hazlo en México, hazlo tú, ¿no? Él me impulsó muchísimo y siempre, pues bueno, le estuve consultando sobre el primer curso, cómo lo hacíamos, tal, y me presentó una persona maravillosa, extraordinaria, que ha sido mi padre espiritual en todo esto, que es un compatriota de ustedes, amigo también de Ricardo, de Cristian, mío y de ya de todos, del padre Miranda, el padre Rodrigo Miranda. Ha sido, ahí está Nora, sí, Nora y Luz, este padre maravilloso que tiene Chile, que yo ya me lo voy a robar, porque es fantástico y ha sido muy importante tenerlo porque además de toda eh, su conocimiento, ¿no? En filosofía, en teología, en arte, en todo lo que nos ha enseñado, eh, también, pues bueno, por él conocí a Ricardo, eh, y ha sido una bendición enorme. Yo sin él no hubiera podido, se los digo honestamente. No hubiera podido porque para esta batalla se necesita tener la cruz y se necesita tener un padre espiritual, un padre que nos guíe y ha sido fantástico. Ha dado unos frutos eh, espirituales increíbles y pues lanzamos el primer curso que se llama A través de la verdad, la batalla cultural, en donde, pues bueno, aprendimos muchísimo, ¿no? Desde los principios teológicos, filosóficos, de arte, ¿no? Hablamos del tema del ecologismo, el feminismo, la ideología de género, de la Agenda 2030, de todo esto que yo ya había aprendido, ponerlo también al servicio de los demás, porque tengo la obligación de que despierten. Tenemos muchos chilenos en Batalla Veritas, fantásticos, gente maravillosa que no ha faltado una sola clase, eh, argentinos, gente de España, de México, de Perú, en fin, ¿no? La tecnología que nos ha permitido también hacer esto y eso, pues bueno, tiene ahí un enganche maravilloso, ¿no? Porque todos venimos de lo mismo. Y Batalla Veritas, pues además de tener en esta iniciativa, que es una plataforma para que los valientes y los conocedores hablen, y yo cuando lo fundamos, María Julia y yo dijimos, aquí esta es una plataforma que está para todos aquellos profesores que han sido cancelados, aquellos profesores perseguidos, aquellos sabios que nos quieren hablar, en Batalla Veritas lo van a poder hacer, siempre. Dios nos va a proteger. Y ha sido una experiencia maravillosa. Y pues bueno, esta es esta pequeña, pues bueno, charla, ¿no? De lo que ha sido eh,
experiencia nos lleva a lo más importante, que es realmente pensar, ¿no? Vamos a dejar que sigan haciendo sus berrinches, esta gente. Yo creo que no debemos de dejar. Y todos somos indispensables y todos tenemos algo que aportar. Si nosotros nos unimos como ellos, y sobre todo con la cruz, la ganamos. A lo mejor no como pensamos ganarla, ¿no? Claro, ahora les comparto el enlace. No como pensamos ganarla, sino como Él quiere que la ganemos. Esa es la diferencia. Cada uno desde su trinchera hacer lo que tiene que hacer, pero con esa bandera y con la gran y maravillosa pues herencia que tenemos de la hispanidad, que es la continuidad de la cristiandad, de la época de la cristiandad, pues la hispanidad, ¿no? Ahora les voy a poner aquí la página de Batalla Veritas y yo creo que también, pues bueno, muchos de ustedes tendrán nietos, hijos, ¿no? Que, que pues bueno, muchos de ellos estarán preocupados u otros estarán confundidos. Ahí les pongo, esta es la página web. Y pues estamos para eso, para formarnos integralmente, desde los fundamentos, los baluartes de la civilización cristiana, que son la verdad, el bien y la belleza. Y desde luego las virtudes, ¿no? La fe, la esperanza, la caridad, que son las madres, ¿no? De todas las virtudes. Y no tener miedo, no tener miedo. Yo creo que eso es un componente muy importante. Ellos, yo, cuando estaba en esta fundación que les comento de mujeres, había una chica que era, además era perversa, tenía, y muchas empezaron a notar, oye, esta chica hace esto, hace el otro, y hacía cosas raras, y traía pues una infestación, o yo no sé qué, y además una confusión mental terrible. Y una psicóloga me dice, oye, Catalina, ¿puedo hablar contigo? Sí. Oye, fíjate que mi jefa, que era esta chica, vive desde el rencor, vive desde el rencor. Yo estoy viendo que ella vive desde, trae algo que no la deja en paz y ese es el rencor y se lo dije. Le dije, tú lo que pasa es que ves moros con tranchetes por todos lados y vives desde el rencor. No sé qué te habrá pasado, no has perdonado, pero además lo alimentas. Y le dijo, y puedes caer en algo peor, ¿no? Y hay un tema muy importante también que es el complejo de todos estos izquierdosos, ¿no? El complejo, ¿no? Eh, eh, el berrinche, el capricho, el egoísmo, es lo contrario a la cristiandad. Pobres, porque imagínense vivir en eso, es vivir en el ácido. Claro, nos hacen daño, sí. Claro, si a eso se dedican, a hacernos daño, porque nos odian. Y aquí voy a decir algo que a lo mejor pues eh, me pueden cancelar, no, no creo que ninguno de ustedes, pero esto que hablan, ¿no? De las sociedades abiertas, de todo su discurso, ¿no? Boric, no sé qué anda diciendo ahorita en todas sus aberraciones en Chile. Eh, Maravilloso, Luz, adelante, adelante a suscribirse, ahí están estos cursos. El de la virtud es precioso. Ya empezó, pero les podemos mandar el enlace. eh, para que vean una clase grabada, la siguiente es el viernes. Y volviendo al tema, ¿por qué la batalla cultural y batalla espiritual? Y el padre Miranda me decía, no, Catalina, si no es una batalla, es una guerra. Es una guerra. Es una guerra espiritual y esta guerra se hace hincados. Esta batalla se hace hincados. Y me empecé a hincar más y me empecé a acercar más a Dios. Eh, yo voy a misa en latín, que es una maravilla. Empecé a rezar el rosario en latín, que es maravilloso rezar el rosario en latín.
da una paz muy especial y cogí la cruz. Y cuando coges la cruz, pues también vienen, ¿no? Las caídas. Vienen las caídas y Telegram no tenemos. Ahora les paso el Instagram, también es Batalla Veritas. Y en estas caídas es cuando pues aparece de repente un padre Miranda, aparece de repente una prima que me entendió y que tomó estos cursos que yo tomé, aparece mi hijo, ¿no? Mi hija, los que viven conmigo, la casada, me levantan, aparece una amiga, aparece Cristian, aparece Ricardo, aparecen los amigos, aparece Fran Morrison del otro lado del continente y no estamos solos, no hay que tener miedo. En esta batalla cultural y guerra espiritual, eh, donde está la verdad, el bien y la belleza, que es lo que nos hace trascender, porque aquí estamos batallando ¿para qué? ¿Para qué? Para llegar al cielo, la vida eterna. Esa es nuestra morada. Y cuando uno se hace un poquito más cristiano o menos malo, va entendiendo que ahí está la verdadera casa, volver al Padre, que nos ama, que no nos deja, que jamás nos abandona y que quiere que trabajemos en el alma, en nuestra alma, ¿no? En la virtud y en el alma de los que amamos. En esta guerra espiritual creo que también se están dando cosas bellísimas, porque hay embistes muy fuertes, ¿no? Y la cosa fea que no me estaba atreviendo a decir, pero ya se las voy a decir, se las dije también a estas señoras del café, ¿no? Les digo, bueno, me decían, dinos quiénes son los de la Agenda 2030, pero me exigían, ¿no? A ver, ese que se llama Soros, porque todavía no saben nada. Ese que se llama Schwab. Y les dije, no, es que yo no les voy a decir quiénes son hasta que no me escuchen. Y me tienen que escuchar desde el principio. ¿Y cuál es el principio? Y eso que no me fui al principio, principio de Adán y Eva, ¿no? Les dije, remontémonos a Jesucristo. Nuestro Señor hace 2023 años les dijo, ustedes no son judíos, raza de víboras. De ahí viene. Y pues no me dejaban hablar, ¿no? Como que decían, sí, pero dinos. Entonces yo les contaba, ¿no? De cómo pues lo negaron y empezaba yo a hablar un poco más, ¿no? De la historia de la cristiandad, que nadie quiere hablar y en la que todos estamos cancelados y mejor no digas y mejor no hables. Esa es la batalla, esa es la guerra. Lo que vino a decir Jesucristo. No hay más verdad, no existe, no existe. Oye, pero los budistas, los no sé qué, y los protestantes protestaron que vengan a la verdad. Los budistas es una filosofía. Nosotros, los chilenos, los mexicanos, los argentinos, los bolivianos, los ecuatorianos, todos somos cristianos. Que la libertad religiosa y no sé qué, sí, pero la verdad está en Cristo. La verdad está en la iglesia, a la que quieren destruir. Entonces, si pensamos un poquito en cómo están las cosas, ¿no? Desde luego hay protestantes, ¿no? Y personas creyentes de Jesucristo que también están dando una batalla. No les vamos a decir, tú quítate de aquí, no. Pero tenemos la obligación, los católicos, de decir que nuestra iglesia y nuestra fe es la verdadera. Porque si no, ¿para qué nuestro Señor vino a decir soy el camino, la verdad y la vida? El ecumenismo que ha hecho tanto daño, ¿verdad? Pero bueno, es un poco fuerte decirlo, pero sí, ahí empezó todo, en esas palabras que yo recuerdo ahora, que dijo Jesucristo, ¿no? Raza de víboras. Y de ahí vienen, son adoradores de Baal, son adoradores de Baphomet, son adoradores del demonio. Y esto, señores,
es una guerra espiritual. Y lo tenemos que entender así. Y pues bueno, muchos nos han cancelado, ¿no? A mí hace poquito un amigo me dijo, no, dicen que eres muy radical, pero tú sé consecuente, qué bueno, tú sigue adelante, ¿no? Aquí nos tienes, somos tus amigos. Y cada vez, no sé si escucharon a Tucker Carlson, este famoso presentador de Fox News, que ayer lo echaron de Fox News, por decir la verdad, fantástico, de origen protestante, ahora parece que está yendo hacia la Iglesia Católica, pero yo lo veía desde hace mucho tiempo y yo decía, qué hombre más valiente. Y ayer vi uno de sus discursos, un discurso que hizo en Heritage Foundation, creo que se llama. Y decía, es que mientras más proclamas la verdad, más ganas te dan de decirla. Yo me imagino, ustedes ahora ya me dirán, y si quieren ya pasamos a conversar. Si flaquean, ¿qué pasa? El enemigo gana, ¿no? Si flaquean y dicen, uy, no, es que esto está terrible, es que nos van a ganar, es que sí, está terrible. Por donde lo veamos, la ley transgénero, mañana me invitaron al Congreso de aquí de México a hablar de la ley transgénero y les voy a decir lo mismo que ahorita y no me importa. Yo voy a ir a decir la verdad. Les guste, no les guste, se enojen, me arrojen jitomates, que hagan lo que quieran. Y nos tienen que ver así. Y ustedes tienen mucho que dar. Yo les agradezco su atención. Eh, los felicito y los animo a que tomemos las armas que realmente nos van a dar esa fuerza para que podamos decir lo que tenemos que decir. Eh, el miedo paraliza, todos lo sabemos, y eso hacen. Es como esta biofeminista, ¿no? Que vivía desde el rencor y que nos paralizaba con su violencia. ¿Por qué no les damos un abrazo? ¿Cómo reaccionarían, no? ¿Por qué no les damos una palmadita y les decimos, ¿qué tienes? ¿Por qué estás así? Vamos a dialogar ahora que está tan de moda, ¿no? Vamos a argumentar y que podamos poner orden en las ideas, en el pensamiento y todo ordenado a las cosas que son perennes, que son eh, verdaderas y sobre todo con esa mirada, ¿no? La sobrenatural. Así que, pues bueno, esta es la experiencia que yo les puedo compartir. Yo me siento muy honrada de esta invitación. Yo necesito gente como ustedes. Yo necesito gente como ustedes. Batalla Veritas necesita oírlos a ustedes, a los que saben, a los que han vivido, a los que tienen más experiencia, que son ustedes. Tienen todavía mucho trabajo por hacer. No están del todo retirados. Eh, Nadie nos podemos retirar de esto, ¿no? La retirada es como la cobardía, ¿no? Creo que en el, así, retirada, ¿no? Ya perdimos, ¿no? Seguir seguir adelante con su trabajo, con todo lo que hacen ustedes y decirnos a los que no somos ya tan jóvenes, ¿qué hacemos? Necesitamos su consejo, necesitamos de ustedes. Gracias a todos.